Introducción. El peligro del orgullo y la necesidad de la humildad. Imagina que estás subiendo una escalera muy alta. Con cada escalón, sientes que tienes más control, más poder, más éxito. Pero cuando crees que has llegado a la cima, te das cuenta de que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Lo que parecía un ascenso glorioso, en realidad, te alejó de donde realmente debías estar. Así es el orgullo, una ilusión de grandeza que nos aleja de Dios y de los demás. Nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos consejo, corrección ni dependencia en el Señor. Sin embargo, la Biblia advierte una y otra vez sobre su peligro. Proverbios 16:18 nos dice: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Desde el principio de la historia humana, el orgullo ha sido el gran enemigo del hombre. Fue el pecado de Satanás cuando quiso ocupar el lugar de Dios. Isaías 14:12-15. Fue el pecado de Adán y Eva cuando creyeron que podían ser como Dios al comer del fruto prohibido. Génesis 3. Ha sido el motor de innumerables caídas a lo largo de la historia, tanto en naciones como en individuos. Pero, ¿cómo se manifiesta el orgullo en nuestras vidas hoy? Puede ser sutil o evidente. Se muestra cuando rechazamos la corrección, cuando creemos que sabemos más que Dios, cuando menospreciamos a otros, cuando buscamos reconocimiento constante, cuando nos ofendemos fácilmente o cuando nos volvemos autosuficientes e independientes de la oración. Es un veneno que corroe nuestra relación con Dios y con las personas que nos rodean. El propósito de este libro. Este libro no solo busca exponer el peligro del orgullo, sino también guiarnos a la única solución verdadera: la humildad en Cristo. A lo largo de sus páginas, exploraremos 1. El origen del orgullo y su impacto en la humanidad. Veremos cómo este pecado ha estado presente desde la rebelión de Satanás hasta la caída del hombre y su impacto en nuestras vidas hoy. 2. Manifestaciones del orgullo en nuestra vida diaria. Analizaremos cómo el orgullo se infiltra en nuestras relaciones, en nuestra fe y en nuestra autosuficiencia. Tercero, la humildad como el antídoto divino. Descubriremos cómo Jesús nos dejó el modelo perfecto de humildad y cómo podemos imitarlo. Cuarta, herramientas prácticas para vencer el orgullo. Exploraremos hábitos y actitudes que nos ayudarán a someter nuestro corazón a Dios. 5. Las recompensas de una vida humilde. Reflexionaremos sobre las bendiciones que Dios promete a quienes eligen caminar en humildad. Este no es un libro para leer y olvidar. Es un llamado a examinarnos, a rendir nuestro orgullo ante Dios y a caminar en la humildad de Cristo. No será fácil, pero es el único camino que nos lleva a la verdadera paz, gracia y restauración. ¿Estás listo para comenzar este viaje? Que Dios nos transforme a través de su palabra y nos lleve a una vida libre del orgullo, llena de la humildad que Cristo nos enseñó. Capítulo 1. El origen del orgullo y su impacto en la humanidad. El orgullo no es simplemente un defecto de carácter ni una actitud negativa que algunas personas tienen. Es un problema profundo que ha estado presente desde el principio de la creación. Un mal que ha afectado tanto a seres espirituales como a la humanidad misma. Para comprender por qué es tan peligroso y por qué Dios lo condena, debemos remontarnos a sus orígenes y observar cómo ha impactado la historia de la humanidad. 1.1. El orgullo en Satanás. La primera rebelión. Antes de que el orgullo entrara en el corazón del hombre, ya había causado estragos en el mundo espiritual. La Biblia nos da una pista sobre esto en Isaías 14:12-15, donde se describe la caída de Lucifer, quien se convirtió en Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero,
hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este pasaje revela la raíz del orgullo, el deseo de exaltación propia. Lucifer, un ángel glorioso creado por Dios, no se conformó con su posición. Quiso ser más, quiso ocupar el lugar de Dios. No fue una caída repentina, sino un proceso interno en su corazón donde comenzó a alimentar la idea de que merecía más gloria, más poder, más autoridad. Ezequiel 28:17 también nos da más detalles sobre su caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El orgullo fue la primera semilla de rebelión en la creación de Dios. No hubo una tentación externa, no hubo una provocación. Fue un mal nacido del deseo interno de ser independiente de Dios. Satanás fue el primer ser en rechazar la soberanía de Dios, y su destino fue la ruina. 1.2. El orgullo en la caída de Adán y Eva. El mismo pecado que llevó a Lucifer a la destrucción fue el que utilizó para tentar a la humanidad. Cuando Satanás apareció en el Edén, su estrategia no fue obligar a Adán y Eva a desobedecer, sino sembrar en sus corazones la semilla del orgullo. Génesis 3, 1-6 relata este momento crucial. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El engaño de Satanás tenía un objetivo claro: despertar en Eva el mismo orgullo que lo llevó a la rebelión. Le hizo creer que Dios estaba reteniendo algo bueno de ella, que podía ser más de lo que era, que podía ser como Dios. Y eso fue suficiente para que ella y Adán comieran del fruto prohibido. El impacto fue inmediato y devastador. Perdieron la comunión con Dios. Génesis 3:8-10. Fueron expulsados del Edén. Génesis 3:23-24. La naturaleza humana fue corrompida. Romanos 5:12. El pecado y la muerte entraron en el mundo. Todo esto comenzó con el orgullo, con el deseo de ser más de lo que Dios había diseñado para ellos. No fue solo desobediencia, fue la creencia de que podían definir su propio destino sin depender de su Creador. 1.3. Las consecuencias del orgullo en la humanidad. Desde ese momento, el orgullo ha sido el motor detrás de muchas tragedias humanas. La Biblia está llena de historias que muestran cómo este pecado ha traído destrucción. La Torre de Babel. Génesis 11:1-9. Los hombres quisieron hacerse un nombre y construir una torre que llegara al cielo. Su deseo de gloria propia terminó en confusión y dispersión. El faraón de Egipto, Éxodo 5:2. Su orgullo lo llevó a desafiar a Dios y oprimir a su pueblo, lo que resultó en su ruina. El rey Nabucodonosor, Daniel 4:30-37. Se enalteció a sí mismo, y Dios lo humilló haciéndolo vivir como una bestia hasta que reconoció la soberanía de Dios. Los fariseos, Mateo 23:1-36. Su orgullo religioso los cegó tanto que rechazaron a Jesús, el Mesías que tanto esperaban. Hoy en día,
El orgullo sigue destruyendo vidas. Se manifiesta en la autosuficiencia que nos aleja de Dios, la arrogancia que rompe relaciones, la incapacidad de aceptar corrección, la búsqueda insaciable de reconocimiento y poder. Proverbios 29:23 nos advierte: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Capítulo 2. Manifestaciones del orgullo en nuestra vida diaria. El orgullo no siempre se muestra de manera evidente. No es solo la arrogancia del que se jacta de sus logros o del que desprecia a los demás con palabras altivas. En muchas ocasiones, el orgullo se esconde detrás de actitudes y pensamientos que parecen inofensivos, pero que revelan un corazón que aún lucha por rendirse a Dios. Jesús nos enseñó que no basta con evitar los pecados externos. Debemos examinar el corazón, pues es ahí donde nacen nuestras acciones. Mateo 15:18-19. Si queremos vencer el orgullo, debemos primero reconocer cómo se manifiesta en nuestra vida diaria. En este capítulo, exploraremos 3 formas comunes en las que el orgullo se infiltra en nuestra vida: en nuestra relación con Dios, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra autosuficiencia. 2.1. Orgullo espiritual. Cuando creemos que estamos bien sin Dios. Uno de los mayores peligros del orgullo es cuando nos hace creer que nuestra relación con Dios está bien solo porque cumplimos ciertas reglas religiosas. Esto se vio claramente en la actitud de los fariseos en tiempos de Jesús. El ejemplo de los fariseos. Los fariseos eran los líderes religiosos de su época, conocidos por su estricto cumplimiento de la ley. Sin embargo, Jesús los confrontó repetidamente porque su religión estaba llena de orgullo y autosuficiencia. En Lucas 18, 9-14, Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje nos muestra una de las formas más peligrosas del orgullo: el orgullo espiritual. El fariseo confiaba en sus obras y en su aparente justicia, mientras que el publicano reconocía su necesidad de la gracia de Dios. Hoy en día, el orgullo espiritual se manifiesta cuando creemos que somos mejores cristianos que otros porque oramos más, leemos más la Biblia o servimos más en la iglesia. Nos ofendemos fácilmente cuando alguien nos corrige o nos enseña algo nuevo. Creemos que Dios nos debe algo por nuestro servicio y obediencia. Nos enfocamos más en la apariencia externa de la fe que en la transformación del corazón. Pero Dios no busca personas que se jacten de su justicia propia. Él busca corazones humildes que reconozcan su necesidad de Él. La solución: un corazón dependiente de Dios. El primer paso para vencer el orgullo espiritual es reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. No podemos agradarle por nuestras propias fuerzas. Jesús dijo en Juan 15:5: Separados de mí, nada podéis hacer. El verdadero cristiano no se apoya en sus méritos, sino en la gracia de Dios. La humildad espiritual nos lleva a depender más de la oración, a aceptar corrección con gratitud y a recordar que toda justicia viene de Cristo, no de nosotros mismos. 2.2. Orgullo en nuestras relaciones interpersonales.
El orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con las personas que nos rodean. Nos impide amar, perdonar y vivir en unidad con otros. El orgullo que impide perdonar. Una de las formas más comunes del orgullo es la falta de perdón. Cuando alguien nos hiere, nuestro orgullo nos dice que no debemos ceder, que no podemos permitir que nos humillen. Pero Jesús nos enseñó lo contrario. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14 a 15. Negarnos a perdonar es decirle a Dios que nuestra justicia es más importante que su gracia. Pero el perdón no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual y humildad. El orgullo que nos impide pedir perdón. Así como es difícil perdonar, también es difícil admitir cuando hemos hecho mal. El orgullo nos hace justificarnos, minimizar nuestras faltas o culpar a otros. Pero Proverbios 28:13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La humildad nos permite reconocer nuestros errores, pedir perdón y restaurar relaciones. El orgullo que nos hace menospreciar a otros. Otra forma de orgullo es cuando nos sentimos superiores a los demás. Esto se manifiesta cuando juzgamos a otros sin conocer su situación. Nos cuesta escuchar y considerar la opinión de los demás. Nos ofendemos cuando alguien no nos trata con la dignidad que creemos merecer. Pero Filipenses 2:3-4 nos da la clave para combatir este orgullo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El amor genuino solo puede florecer donde hay humildad. 2.3. Orgullo en la autosuficiencia. Una de las mentiras más grandes del orgullo es hacernos creer que no necesitamos a Dios ni a nadie más. Cuando dejamos de depender de Dios, en Apocalipsis 3:17, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea por su autosuficiencia. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Creer que podemos vivir sin Dios, que podemos resolver nuestros problemas sin orar, o que nuestras habilidades son suficientes para tener éxito, es una trampa del orgullo. Cuando no aceptamos ayuda o consejo, el orgullo también se manifiesta cuando rechazamos ayuda. Pensamos que pedir apoyo es señal de debilidad, pero en realidad es una muestra de humildad reconocer que no podemos solos. Proverbios 11:14 dice: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Aceptar consejo, buscar ayuda y reconocer nuestras limitaciones nos protege de tomar malas decisiones. Conclusión. Identificando el orgullo en nuestra vida. El orgullo es engañoso. Puede disfrazarse de religiosidad, autosuficiencia o dignidad, pero al final siempre nos aleja de Dios y de los demás. Para vencerlo, debemos examinarnos constantemente y pedirle a Dios que nos revele cualquier área donde el orgullo esté operando en nosotros. Salmo 139, 23-24, es una oración poderosa para esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el próximo capítulo, exploraremos la humildad como el antídoto divino y cómo podemos comenzar a caminar en ella. Pero primero, tomemos un momento para reflexionar. ¿Hay orgullo en mi relación con Dios? ¿Cómo afecta el orgullo mis relaciones con los demás?
¿Estoy confiando más en mis fuerzas que en Dios? Que Dios nos ayude a reconocer el orgullo y a caminar en la humildad de Cristo. Capítulo 3. La humildad como el antídoto divino. Después de haber analizado el orgullo y sus manifestaciones, es hora de enfocarnos en la solución que Dios nos da. La humildad. A diferencia del orgullo, que nos aleja de Dios y de los demás, la humildad nos acerca al corazón de Dios y nos permite vivir en verdadera paz y gracia. La humildad no es debilidad ni falta de autoestima. Es reconocer nuestra total dependencia de Dios, valorar a los demás sin sentirnos superiores y vivir con un corazón dispuesto a servir. En este capítulo, exploraremos lo que la Biblia dice sobre la humildad, el ejemplo supremo de Cristo y cómo podemos cultivarla en nuestra vida diaria. 3.1. ¿Qué es la humildad según la Biblia? El concepto bíblico de humildad no es el mismo que el del mundo. Muchos ven la humildad como inseguridad o inferioridad, pero en la Biblia, la humildad es una virtud poderosa que nos lleva a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Definición bíblica de humildad. La palabra hebrea para humildad es anabá, que implica mansedumbre y dependencia de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra griega tapeinos significa bajo o humilde de corazón. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí vemos que la humildad no es pobreza ni humillación, sino un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Pablo nos da una definición clara en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad no significa que no tengamos valor, sino que consideremos a los demás dignos de respeto y amor, en lugar de enfocarnos en nuestra propia grandeza. 3.2. Cristo, el modelo supremo de humildad. El mayor ejemplo de humildad en toda la historia es Jesucristo. A pesar de ser Dios, se humilló a sí mismo para salvarnos. La humildad de Cristo en su encarnación. Filipenses 2:5-8 nos muestra cómo Jesús dejó su gloria celestial para convertirse en siervo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo no se aferró a su posición divina, sino que voluntariamente se hizo hombre y sufrió por nosotros. Esto nos enseña que la verdadera humildad implica renunciar a nuestros derechos por amor a Dios y a los demás. La humildad de Cristo en su servicio. Jesús no solo vivió en humildad, sino que también la enseñó con su ejemplo. En Juan 13:3-5 vemos un acto sorprendente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En la cultura judía, lavar los pies era tarea de los siervos más bajos. Sin embargo, Jesús, siendo el Maestro y Señor, tomó la posición de siervo para enseñar a sus discípulos la humildad. Después de hacerlo, les dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Si Jesús, siendo Dios, sirvió de esta manera, ¿cuánto más deberíamos nosotros servir a los demás con humildad? 3.3. ¿Cómo cultivar la humildad en nuestra vida diaria? La humildad no surge de la noche a la mañana.
Es un proceso de transformación que requiere intencionalidad y la gracia de Dios. Aquí hay algunos pasos prácticos para desarrollar un corazón humilde. 1. Reconocer nuestra dependencia de Dios. El primer paso hacia la humildad es darnos cuenta de que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. No podemos hacer nada sin Él. Santiago 4:10 nos exhorta: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esto significa confiar en Dios en todo momento, en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. 2. Aceptar la corrección con gratitud. El orgullo nos hace rechazar la corrección, pero la humildad nos lleva a recibirla con gratitud. Proverbios 12:1 dice: El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Aceptar la corrección nos ayuda a crecer y nos libra de caer en errores. Tercero, servir a los demás sin esperar reconocimiento. Jesús nos enseñó que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, sino por el servicio. Mateo 23:11 dice: El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Servir con humildad significa ayudar a otros sin esperar recompensa ni reconocimiento. Cuarta, perdonar y pedir perdón. El orgullo nos impide perdonar y admitir nuestros errores. Sin embargo, la humildad nos lleva a reconciliarnos con los demás. Efesios 4:2 nos anima a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando aprendemos a perdonar y a pedir perdón, reflejamos el carácter de Cristo. 5. Enfocarnos en la gloria de Dios, no en la nuestra. El orgullo nos lleva a buscar nuestra propia gloria, pero la humildad nos enseña a dar toda la gloria a Dios. Primera carta a los Corintios 10:31 nos recuerda: Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando nuestra meta es glorificar a Dios en todo, el orgullo pierde su poder sobre nosotros. 3.4. La recompensa de la humildad. Dios promete bendiciones a quienes caminan en humildad. Algunas de ellas son gracia y favor de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Exaltación en su tiempo. El que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Paz y descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. La humildad nos lleva a una vida plena en Dios, libre de la carga del orgullo y llena de su gracia. Conclusión. El llamado a la humildad. La humildad no es una opción para el cristiano. Es un mandato y una necesidad para vivir en la voluntad de Dios. Si queremos vencer el orgullo, debemos seguir el ejemplo de Cristo y caminar en humildad. Este capítulo nos ha mostrado que la humildad es el antídoto divino contra el orgullo. Cristo nos dejó el ejemplo supremo de humildad. Debemos cultivar la humildad en nuestra vida diaria con la ayuda de Dios. En el próximo capítulo, exploraremos herramientas prácticas para vencer el orgullo y fortalecer la humildad en nuestro carácter. Pero antes, reflexionemos. ¿En qué áreas necesito crecer en humildad? ¿Estoy dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo? ¿Cómo puedo servir y honrar a los demás esta semana? Que Dios nos ayude a caminar cada día en la humildad de Jesús. Capítulo 4. Herramientas prácticas para vencer el orgullo. Hasta ahora hemos identificado el orgullo, entendido sus manifestaciones y visto que la humildad es el antídoto divino. Sin embargo, vencer el orgullo no es solo un deseo, sino un proceso continuo de transformación que requiere la gracia de Dios y nuestra disposición a cambiar. En este capítulo, exploraremos herramientas bíblicas y prácticas que nos ayudarán a combatir el orgullo y fortalecer la humildad en nuestra vida diaria.
4.1. La oración. Clave para reconocer nuestra necesidad de Dios. La oración es una de las armas más poderosas para vencer el orgullo, porque nos coloca en una postura de dependencia de Dios. Cuando oramos, reconocemos que no podemos solos y que necesitamos su dirección. Ejemplo bíblico. La oración del publicano. En Lucas 18:13, el publicano oró diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Su oración fue corta, pero sincera. A diferencia del fariseo, que confiaba en su propia justicia, el publicano reconoció su necesidad de la misericordia de Dios. ¿Cómo usar la oración para combatir el orgullo? 1. Ora diariamente por un corazón humilde. Pide a Dios que revele cualquier área de orgullo en tu vida. Segunda, usa la oración para confesar el orgullo. No ignores las actitudes orgullosas. Preséntalas ante Dios y arrepiéntete. Tercera, ora por otros en lugar de compararte con ellos. En vez de juzgar, pídele a Dios que bendiga y transforme la vida de quienes te rodean. Un corazón humilde se construye en la presencia de Dios. 4.2. La palabra de Dios. Un espejo para nuestro corazón. La Biblia es la voz de Dios que nos confronta, corrige y guía. Si queremos vencer el orgullo, debemos sumergirnos en la palabra. Ejemplo bíblico. La enseñanza de Santiago. Primero 23 a 24, compara la palabra con un espejo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Si no leemos la Biblia con humildad, podemos caer en la trampa de engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo usar la palabra de Dios para vencer el orgullo? 1. Lee la Biblia con un corazón dispuesto a cambiar. No busques solo conocimiento, sino transformación. Segunda, medita en pasajes sobre humildad. Filipenses 2:3-8, Santiago 4:6-10 y Proverbios 3:34 son excelentes lugares para empezar. Tercero, aplica lo que lees. No basta con saber lo que Dios dice sobre el orgullo. Debemos ponerlo en práctica. La palabra de Dios renueva nuestra mente y nos moldea según su carácter. 4.3. La corrección y el consejo. Un escudo contra la autosuficiencia. Una de las formas más efectivas de combatir el orgullo es estar abiertos a la corrección. Ejemplo bíblico. La reprensión de Natán a David. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confrontó al rey David por su pecado con Betsabé. En lugar de justificarse, David reconoció su error y se arrepintió. ¿Cómo aceptar la corrección con humildad? 1. No te pongas a la defensiva. Escucha antes de reaccionar. 2. Agradece a quienes te corrigen. Proverbios 9:8 dice: corrige al sabio, y te amará. Tercero, pide consejo regularmente. Rodéate de personas piadosas que puedan ayudarte a crecer espiritualmente. El orgullo rechaza la corrección, pero la humildad la abraza como una oportunidad de crecimiento. 4.4. El servicio. La práctica diaria de la humildad. Nada combate el orgullo como servir a los demás. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio. Ejemplo bíblico. Jesús lavando los pies de los discípulos. En Juan 13, Jesús hizo algo impensable. Tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Luego les dijo: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. ¿Cómo usar el servicio para vencer el orgullo? 1. Busca oportunidades para ayudar sin esperar reconocimiento. 2. Haz tareas que otros evitan. Limpia. Ayuda en lo que nadie quiere hacer. Tercero, sirve con amor, no por obligación. La humildad se manifiesta cuando servimos con un corazón genuino.
Servir nos recuerda que no somos el centro del universo, sino que estamos llamados a amar y ayudar a otros. 4.5. La gratitud. Reconociendo que todo proviene de Dios. El orgullo nos hace creer que merecemos lo que tenemos, pero la gratitud nos recuerda que todo es un regalo de Dios. Ejemplo bíblico. El leproso agradecido. En Lucas 17:11-19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. Jesús le dijo, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? La gratitud es un reflejo de la humildad. ¿Cómo cultivar la gratitud para vencer el orgullo? 1. Agradece a Dios cada día. Haz una lista de bendiciones y dale gloria. 2. Expresa gratitud a los demás. Agradece a quienes te ayudan, sin importar cuán pequeña sea la acción. Capítulo 5. Los frutos de una vida humilde. Hemos hablado del peligro del orgullo, de la humildad como el antídoto divino y de las herramientas para vencer el orgullo. Pero, ¿qué sucede cuando una persona realmente camina en humildad? ¿Cuáles son los frutos visibles de una vida que ha sido transformada por la gracia de Dios? La humildad no solo nos libra de las trampas del orgullo, sino que también nos abre las puertas a una vida plena, llena de bendiciones espirituales y de una relación más profunda con Dios. En este capítulo, exploraremos los frutos de la humildad y cómo impactan cada área de nuestra vida. 5.1. La gracia y el favor de Dios. Uno de los frutos más poderosos de la humildad es recibir la gracia y el favor de Dios. La Biblia es clara al respecto. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no nos hace débiles, nos hace receptores de la gracia divina. Cuando dejamos de depender de nosotros mismos y nos rendimos ante Dios, Él nos capacita con su gracia para vivir conforme a su voluntad. Ejemplo bíblico. María, la madre de Jesús. María es un ejemplo de cómo Dios da gracia a los humildes. Cuando el ángel Gabriel la visitó, ella respondió con humildad: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. María no se exaltó a sí misma, sino que reconoció que todo dependía de Dios. Por esa razón, Dios la escogió para un propósito glorioso. ¿Cómo recibir la gracia de Dios a través de la humildad? 1. Reconocer que todo lo bueno viene de Dios. No nos jactemos de nuestros logros, sino demos la gloria a Él. 2. Pedir gracia en oración. Dios está dispuesto a darnos gracia cuando la buscamos con un corazón sincero. 3. Depender de Dios en todo. No confiemos en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios. 5.2. La paz y el descanso en Cristo. El orgullo nos llena de ansiedad, porque nos hace pensar que debemos controlarlo todo. En cambio, la humildad nos trae paz, porque descansamos en Dios. Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando dejamos el orgullo y seguimos el ejemplo de Jesús, encontramos verdadero descanso. Ejemplo bíblico. Moisés, el hombre más manso de la tierra. Números 12:3 dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A pesar de liderar a una nación difícil y enfrentar grandes desafíos, Moisés no dependía de sí mismo, sino de Dios. Por eso, pudo experimentar la paz que viene de la confianza en el Señor. ¿Cómo experimentar paz? A través de la humildad. 1. Dejar nuestras cargas en Dios. No intentemos resolverlo todos solos. 1 Pedro 5:7. 2. Aceptar lo que no podemos cambiar. La humildad nos ayuda a confiar en que Dios tiene el control. 3. Perdonar y dejar ir la amargura. El orgullo guarda rencor, pero la humildad nos lleva a la paz. 5.3.
Relaciones restauradas y saludables. El orgullo destruye las relaciones. La humildad las restaura. Efesios 4, 2-3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando practicamos la humildad, nuestras relaciones mejoran porque aprendemos a valorar y respetar a los demás. Ejemplo bíblico. Pablo y Onésimo. En la carta a Filemón, Pablo intercede por Onésimo, un esclavo fugitivo. En lugar de imponer su autoridad, Pablo escribe con humildad y amor, promoviendo la reconciliación. Cómo la humildad mejora nuestras relaciones. 1. Pedir perdón cuando nos equivocamos. No dejemos que el orgullo nos impida restaurar relaciones. 2. Escuchar más y hablar menos. La humildad nos hace valorar la opinión de los demás. 3. Mostrar compasión y paciencia. Aprendamos a tratar a los demás con amor y mansedumbre. 5.4. La exaltación en el tiempo de Dios. La verdadera exaltación no viene del hombre, sino de Dios. Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Cuando caminamos en humildad, Dios nos levanta en su tiempo perfecto. Ejemplo bíblico. José, de esclavo a gobernador. José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero nunca dejó que el orgullo lo dominara. En cada etapa de su vida, confió en Dios. Al final, Dios lo exaltó, haciéndolo gobernador de Egipto. ¿Cómo esperar la exaltación de Dios con humildad? 1. No buscar la aprobación humana. La exaltación verdadera viene de Dios. 2. Ser fiel en lo poco. Antes de darnos grandes responsabilidades, Dios prueba nuestra humildad en lo pequeño. 3. Confiar en el tiempo de Dios. La exaltación llegará cuando Él lo determine. 5.5. Un corazón lleno de gozo. La humildad nos libera del peso del orgullo y nos llena de gozo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando dejamos de preocuparnos por nuestra imagen y aprendemos a depender de Dios, experimentamos un gozo inquebrantable. Ejemplo bíblico. David, un adorador humilde. David, a pesar de ser rey, danzó con humildad ante Dios. Su esposa Mical lo menospreció. Pero David respondió, «Me haré aún más vil que esta vez, y seré bajo a tus propios ojos». 2 Samuel 6:22. Su humildad le permitió disfrutar la presencia de Dios con gozo genuino. ¿Cómo cultivar el gozo? A través de la humildad. 1. Adorar sin reservas. No nos preocupemos por lo que piensen los demás. 2. Agradecer en todo momento. La gratitud alimenta el gozo. 3. Disfrutar cada etapa de la vida. No comparemos nuestra vida con la de otros. Conclusión. El fruto de una vida transformada. Vencer el orgullo y caminar en humildad no es un esfuerzo en vano. Dios promete recompensas a quienes viven con un corazón humilde. Los frutos de la humildad incluyen: 1. La gracia y el favor de Dios. 2. Paz y descanso en Cristo. 3. Relaciones restauradas y saludables. 4. La exaltación en el tiempo de Dios. 5. Un corazón lleno de gozo. Cuando elegimos la humildad, abrimos las puertas a una vida llena de bendiciones y a una relación más profunda con Dios. En el próximo capítulo, veremos cómo la humildad nos capacita para cumplir el propósito de Dios y dejar un impacto duradero en el mundo. Antes de avanzar, reflexionemos. ¿Estoy experimentando estos frutos en mi vida? ¿En qué áreas necesito crecer más en humildad? ¿Estoy dispuesto a dejar el orgullo y permitir que Dios me moldee? Que Dios nos ayude a vivir una vida humilde y llena de su gracia. Conclusión. La victoria sobre el orgullo y el camino de la humildad. A lo largo de este libro,
Hemos explorado el desafío de vencer el orgullo y abrazar la humildad como Dios nos manda. Hemos visto cómo el orgullo se manifiesta en nuestras vidas, sus peligros y consecuencias, y cómo la humildad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos transforma y nos llena de su gracia. Cada capítulo ha sido un paso en este viaje de transformación. 1. Entendimos la naturaleza del orgullo, cómo se infiltra en nuestros pensamientos, emociones y acciones, y cómo nos separa de Dios y de los demás. 2. Descubrimos la humildad como el antídoto divino, un camino que Jesús nos modeló con su vida y sacrificio. 3. Aprendimos a identificar y enfrentar el orgullo con honestidad, reconociendo nuestras áreas de lucha y pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar. 4. Exploramos herramientas prácticas para vencer el orgullo, como la oración, la palabra de Dios, la corrección, el servicio y la gratitud. 5. Vimos los frutos de una vida humilde, incluyendo la gracia y el favor de Dios, la paz, relaciones restauradas, la exaltación en su tiempo y un gozo genuino en su presencia. La decisión de cada día. Vencer el orgullo no es una tarea que ocurre de la noche a la mañana, sino un proceso continuo que requiere nuestra entrega diaria a Dios. La lucha contra el orgullo no se gana solo con conocimiento, sino con rendición y obediencia. Jesús nos enseñó que la grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y el servicio. Él mismo, siendo Dios, se humilló hasta la cruz para darnos vida. Sigamos su ejemplo, confiando en que Dios honra a los humildes y da gracia a quienes se humillan delante de Él. Preguntas para la reflexión final. ¿He identificado áreas de orgullo en mi vida que necesito entregar a Dios? ¿Estoy buscando activamente la humildad en mi manera de pensar, hablar y actuar? ¿Dependo más de Dios o de mis propias fuerzas? ¿Estoy dispuesto a caminar cada día en humildad, confiando en que Dios obrará en mi vida? Una oración para terminar, Señor. Reconozco que sin ti nada puedo hacer. Examina mi corazón y muéstrame las áreas donde el orgullo ha tomado control. Ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús, a depender de tu gracia y a vivir en humildad delante de ti y de los demás. Quiero caminar en obediencia, dejando atrás el orgullo y abrazando la humildad que tú deseas en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Que este libro no sea solo conocimiento, sino el inicio de un camino de transformación en nuestras vidas. La victoria sobre el orgullo es posible cuando caminamos con Dios y permitimos que Él moldee nuestro corazón.